Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Es una cosa, esto es un acto que queríamos hacer desde hace tiempo. Lo que pasa es que era difícil poner de acuerdo a los autores de estas obras de arte que tenemos la suerte de haber recopilado para esta exposición. Esta exposición, el inicio se gestó porque el mes de octubre en Cádiz pues se dieron varios eventos relacionados todos con el mundo audiovisual. Estuvo el South, que por segundo año, que al parecer pues está haciendo un éxito y quiere repetir en Cádiz en otras ocasiones. Estuvo y está, no me acuerdo qué edición era del FIT, y que es el Festival Iberoamericano de Teatro, y Alcances, que es el Festival de Cine Documental. Total, que como coincidía eso, pues se nos ocurrió junto con el Ayuntamiento hacer una exposición pues inspirada en el mundo audiovisual, en el arte audiovisual, y de ahí el nombre. Y bueno, recopilamos una serie de artistas, lo hicimos con mucha premura, nos dio tiempo mucho a buscar más, queríamos haber llenado esto más, pero solamente encontramos estos buenos artistas. El resto pues estaban en otros proyectos, no les daba tiempo, o lo que sea. Con lo cual, pues, aquí tenemos esto que lo estamos disfrutando desde octubre y va a estar hasta finales de enero, porque decían en el Ayuntamiento que se podía alargar incluso un poco si queríamos, y bueno, y si los autores quieren mantener la obra aquí durante unos días más, pues lo haremos, y si no, pues cortamos el 10 de enero, que es la fecha oficial de cierre. Y bueno, y poco más. Ahora vamos a hacer una ronda. No están aquí todos los autores, pero bueno, hay varios que nos van a estar explicando las obras. Incluso nos podían hablar también de la obra de algunos, si tenéis alguna duda alguno, porque bueno, como Cecilio, por ejemplo, conoce perfectamente a su amigo y compañero de estudio, Julián. Nos puede explicar algo de su cuadro también. Total, eso, que ya pues os dejo con ello. Vamos a empezar por aquí. Empezamos por Cecilio y vamos haciendo el tour hasta llegar a Pepe Palacio y Enrique Cabanilla, que son los últimos. Voy a empezar por Julián, ya que no está y me lo conozco. Vamos a empezar por la obra de Julián. Para quien no conozca a Julián es un pintor muy heterogéneo. Él toca todos los palos, que según se le va ocurriendo a Julián va pintando. Eso es yo creo que es una cierta virtud que tiene él, y como él dice en uno de sus textos, que creo que no sé dónde por ahí, dice que él da clases para ser libre pintando, para pintar lo que él quiera y cuando quiere y lo que dé la gana. Cosas que intentamos hacer los demás, no dando tantas clases. Bueno, pues a veces se consigue, ¿por qué no? Bueno, el cuadro de Julián del Campo del Sur lo define, además está aquí el primero, porque es un escenario, es verdad, que Cádiz es Cádiz de cine, ¿no? Le llaman, ¿no? La publicidad creo que es Cádiz de cine. Y aunque nosotros, los demás, hemos pintado algunas... Yo la mía la tenía ya, ahora lo explicaré. Pero han pintado obras para esto. Julián esta ya la tenía pintada y dijo, pues voy a llevar esto. Bueno, además a Julián le ha rodeado unas circunstancias este año un poco adversas, muy adversas, y con lo cual también nos congratula mucho el tener una obra suya aquí. Ya está mucho mejor, así que nos alegramos por ello. Y esta es Cádiz de cine. Los que sois de Cádiz, los que no, os explico, bueno, que el Campo del Sur es plató de muchísimas películas, y todos nos acordamos a Jason por ahí, pasando con los coches, no, muchas películas. De ahí que él eligiera esta obra como, bueno, tiene otra por ahí también, pero esa no la voy a comentar esta sola. Y bueno, ya podéis ver que es el campo, no, es mucho más. Si estuviese él aquí os podría contar más cosas. También lo podía contar yo, que he visto cómo la pintaba. Claro, cómo ha preparado el tablero, la preparación. Sí, además, Julián le gusta mucho pintar el mar. Tiene muchos cuadros de mar, y es muy virtuoso también a la hora de detalles. Si os fijáis, los bloques, hay una locura, una psicopatía, como él le llama. Dice, esto es de psicópata. Digo, pues es de psicópata paciente, porque si os fijáis aquí hay una señora aquí asomada también. No está, pero bueno, podría, porque yo os invito luego, cuando acabemos la ronda, os paráis en cada uno de los cuadros y acercáis, porque vais a ver un mogollón de detalles, cómo él utiliza las líneas para dibujar y las deja ahí puestas, también, que quedan muy... Y como los bloques, que aquí están, vamos, perfectamente dibujados y explicados,
se van desdibujando, pero visualmente es una gozada ver esa especie de cómo va desdibujando los bloques con esa maestría que él tiene y cómo va dibujando todas las casas, que siempre comentamos él y yo que no se hacen a lo loco, que si aquí hay 3 plantas, hay 3 plantas, ¿no? Y si aquí tiene que haber 4, tiene que haber 4, porque si no aquí vive un gnomo y aquí vive un gigante, que esto es una tontería, pero es que suele pasar así. Bueno, ya dicho esto, luego, yo, insisto, os invito a que vengáis a disfrutar de ella, pero vamos, os pegáis, ¿eh? Si no rascáis con la uña, podéis hasta así con los ayumitas de los dedos, podéis tocar, ¿eh? Que esto no pasa nada, ¿eh? Nosotros, esto no es de cristal, y si fuese de cristal se mancha, se limpia. Bueno, dicho esto, nos vamos aquí. Estos dos... No sabemos de quién son, ¿verdad? No, estos dos cuadros, bueno, la gente que más o menos me pueda conocer, me conoce sobre todo por el tema de la luz, las azoteas, bla, bla, todo eso. Lo que pasa que, bueno, también os diré que he vivido 15 años en Galicia, 14 años en Galicia, en Vigo unos cuantos, después en el sur, cerquita, pero con mucho contacto con Vigo, y he pintado muchísimo Vigo. Se me conoce mucho menos por eso, bueno, pero también. Y estos son 2 cuadros que pinté estando allí, y los he rescatado ahora para esta exposición. Porque cuando me comentaron Olga y Jero que iban a hacer la exposición, yo pensé, digo, voy a pintar uno del castillo, que de hecho lo tengo a la mitad, que lo empecé, ¿verdad? En referencia a la película de La Roca, esa película de Alcatraz, ¿no? Que la secuestran con gente, bla, bla, todo eso, de Nicolas Cage. Pero estaba con él pintándolo y digo, ¿para qué me voy a poner aquí a la prisa corriendo? Si no hay necesidad, y me acordé de la película de Los lunes al sol, que precisamente cuando se presentó la película, yo vivía en Vigo, además, y de primera mano conocía toda esa problemática de la cierre de industria, de los astilleros, y además, yo que soy así, digo, qué chulo los astilleros para pintarlos. La gente decía, sí, de verdad, si habrá más cosas más bonitas para pintar, digo, ya, pero a mí me gusta esto. Y entonces cogí a un amigo que tiene un barco, y digo, tío, ¿por qué nos vamos un día, una tarde, a la puesta de sol con el barco despacito? Y sin problema. Nos fuimos un día con el barco, me empecé a tomar mis fotografías, como bien sabéis, si no lo explico yo, el 99,9%, 9, infinito, son fotografías que yo he estado allí. Es muy raro, yo creo que son 4 cuadros que he pintado de fotografías de otros. Y cuando lo he visto he dicho, eso podría ser mi foto. Este me conoce muy bien, porque son amigos, y se la he pedido, y me la ha cedido. Pero el resto me gusta hacerla a mí. El otro día vino un amigo y dice, ¿este cuadro es de aquí? Y digo, sí, efectivamente, este cuadro es este barco. O sea, lo que pasa es que como tú vas en el barco, despacito, pues va tomando fotos, y ese cuadro es como una ampliación de este otro. De hecho, primero pinté este, y después me puse con aquel. Insisto, se sale un poquito de la línea de lo que conoce la gente que hago yo, que bueno, que hago, como sabéis también, hago de todo, pero pintura, quiero decir. Después también os acercáis, siempre, yo todos los cuadros, eso os lo digo, acercaros a los cuadros, no quedaros con la primera impresión, porque los cuadros esconden muchos secretos y muchas cosas del proceso. En muchos de los cuadros que veis aquí de los compañeros, otros a lo mejor un poco menos, pero si os empezáis a fijar, podéis ver que aquí está el fondo del cuadro. Esto es fondo, esto es fondo. O sea, un fondo que yo doy homogéneo a todo el cuadro, de esta forma. Entonces tú después vas pintando hasta que te vas fijando en lo que más, por ejemplo en este caso, te fijas en esto que está un poquito más hecho, en esto con los brillos. Pero si te empiezas a fijar, ¿ves? Hay fondo del cuadro por todas partes y manchas, hasta que el cuadro termina de concretarse con la paranoia mía de los cablecitos, ¿no? de las cuerdas, y que yo si no pongo una antena no soy feliz, evidentemente. Es que si no te la inventas, y si no pones una grúa, da igual. En fin, los lunes al sol, que están aquí representados, justo además en Vigo, en el sitio donde se rodó la película, que hay yo les mandé a ellos, mira, bueno, ahí al fondo se ve Vigo en la foto del cartel, y le mandé a ellos también un par de fotogramas, digo, este es el cuadro, justo se veía el cuadro. Bien, ahora vamos a seguir por aquí, que creo que es Pedro Macías, ¿no?, el que está
justo en la vuelta, y bueno, os invito a que disfrutéis de Pedro. ¿Cuánto tardaste en pintar Bach? Pues mira, eso te voy a responder muy gallego, como no puede ser de otra forma. Depende. Claro, es que ahí me la he puesto a huevo, lo siento, pero me la he puesto a huevo. Porque depende, depende, porque yo te digo que a lo mejor he tardado 4 días en pintar este cuadro de 2x1 y dices, tú estás loco. Digo, hombre, si de hecho 8, 9 horas al día, son muchas horas al día a pleno con él, y te da tiempo porque tenemos ya un rodaje para hacerlo. También te digo, igual unos 7 lleva 5. Por eso es que no... Un día intenté computar las horas, yo llegaba al estudio y marcaba, digo, he empezado a tal hora. Y al cuarto día ya ni me acordé de apuntar nada. Empecé a pintar, por eso, depende. Eso te lo va a contestar, yo creo, todos mis colegas, te van a decir lo mismo. Depende de cómo te coja el cuerpo. Ya, bueno, pregúntalo, por si acaso. Bueno, Pedro, te doy el relevo. Muy bien. Para ti. Buenos días. Os voy a explicar primero cómo llegan estas dos obras aquí. Os voy a hablar un poco también de la técnica, porque quizás sea lo más interesante, y bueno, y un poco el contenido de la obra. Cuando me pidieron, de Omorfia me piden me proponen eso, traer una obra aquí al Castillo de Santa Catalina. Empecé a darle vuelta a la cabeza y pensé en una obra que sería en un formato vertical. En realidad iban a ser como fotogramas de películas. A mí dentro del cine me gusta mucho el cine clásico americano, desde su inicio, el cine en blanco y negro, sobre todo películas de suspense, este tipo de cosas. Entonces era eso, eran varios fotogramas pasando por décadas que iban a ir en monócromo, en blanco y negro, pero siempre cada uno iba a tener un color, una nota de color diferente, alusivo, bueno, a lo que representa esa obra. Ya empecé a hacer los bocetos y tal, y de pronto me acordé que tenía, estas dos obras las tenía. Son casualidades, que yo creo que no son casualidades, las cosas están previstas, ¿no? Entonces, aquella obra que representa el teatro, o sea, he traído un par de obras, normalmente, bueno, creo que son todo una, pero traje, bueno, pues son pequeñitas y tal, propuse y me dijeron que sí, que podía traer un par de obras sobre teatro y sobre cine. Aquella obra me la pidieron recientemente para una exposición alusiva al teatro, casualmente. Estuve mucho tiempo trabajando la idea, como dice Cecilio, después te sientas y en un día se puede resolver la obra. El trabajo es previo a todo eso, de boceto, de sentarte a pensar simplemente. Me entrevisté con gente del mundo del teatro y yo le preguntaba qué sentían en el momento de salir a escena. El momento que sale un actor a escena, ¿qué sienten? Todos me dijeron lo mismo. Desde de un actor novel a un actor ya con gran experiencia, o sea, todo me contestaron lo mismo, que por mucho que pase por una escena, siempre sienten cierto, no sé, cierto pánico, ¿no? O es la incertidumbre, por eso titulo las obras Incertidumbre, de lo que va a ocurrir. Está representado, bueno, el actor que sale a escena, él está visto por alguien que está en el fondo de la escena, que somos nosotros los que estamos viendo a ese actor en el momento que sale, las tablas, y allí está el público. Si os fijáis, el público está allí, no se ve, se intuye. Si después digo lo mismo que ha dicho Cecilio, os tenéis que acercar, porque las obras hay que verlas de lejos y de cerca, y acercarte mucho. Incluso, como ha dicho también, tocarla, no me importa que la toquen. Porque ahora hablaré de la técnica, tiene mucha textura, tanto visual como matérica. Entonces el público está allí, este hombre sale, o esta persona sale a escena, prácticamente está levitando, no toca las tablas siquiera, está en otro mundo. Y claro, ese momento de ¿qué puede ocurrir? ¿Me va a aceptar el público? ¿No va a aceptar? En el momento que empiezan a actuar, parece ser que se olvidan de todo y ya todo fluye. Y ese es el momento que recoge esto, el momento de salida de escena. Es un momento de calma aparente, que aquí es lo mismo también, después lo explicaré, de calma aparente,
porque está en tensión, esta persona está en tensión ahora mismo, iluminado por un par de focos, y en eso es después cada uno cuando mira la obra puede ver algo más de lo que yo estoy contando aquí, porque cada uno tiene que interpretar una obra de arte, no solamente lo que exprese. Es todo imaginado, no hay nada tomado copiado es solamente pensando y tal, y viendo cómo puede estar esa figura, de la silueta, la postura. Si la observas bien, prácticamente ves todo en una simple mancha negra. Esta, poco tiempo después de esta, me piden una obra para una exposición, que creo que fue en Ferrol, en Vigo, no sé, que era un tema alusivo, el tema de la exposición era alusivo a los barcos, a la construcción de barcos, claro, por el tema de la construcción naval. Entonces me centré en un fotograma de una película de John Ford, al cual pues le añadí color, el casco del barco, el óxido, este señor que está ahí subido, que está esperando algo, y después le añadí otro elemento que añado en muchas obras, añadido este elemento, que es la barca, una barca que se acerca, que bien, pues bueno, podría incluso, es lo mismo, cada uno interprete, que vea lo que quiera ver. A partir de este fotograma se puede crear una secuencia que sería la película que cada uno cree por sí mismo, o sea, cada uno sea el director no sé, alguien puede pensar, bueno, pues eso me recuerda a la barca Caronte, la barca por la Laguna Estigia. Pues sí, pues no sé qué, y por qué se acerca. De la misma manera que allí hablé con gente de teatro, enseñando la imagen, hablé con gente relacionado con la marina, con los barcos, con el mar, gente que han estado embarcados. Y le pregunto qué siente cuando ve la obra. Claro, hay mucha calma, igual que en aquella, hay un momento de calma también, pero puede ser una calma que precede a la tormenta. Entonces, una de las personas con las que hablé me dijo eso, que él veía en esa obra que se acerca una tormenta, que es un momento de calma, el mar está quieto, pero después puede venir un temporal y cambiarlo todo. Si lo miráis después de cerca, veréis que aquí está el cantil del muelle, hay un noray, se ve, hay luz allí al fondo, hay muchas cosas que hay que acercarse para verlas, pero de igual manera que aquella, cada uno lo puede interpretar y percibir lo que quiera. Sobre la técnica, lo que estaba hablando es esto, que aquella me la piden por una exposición, esta me la piden para otra, después me piden la obra para esta exposición, pienso en otra, pero después caigo, si tengo aquí en el estudio estas dos, las tenía yo guardadas, porque este tipo de obra, que yo me dedico profesionalmente a la pintura, pero este tipo de obra es difícil de vender. Esto es muy difícil de vender. Los que me conocéis sabéis que yo lo que pinto son acuarelas, pinto catedrales, pinto torres miradores, pinto alamedas y pinto caletas. ¿Por qué? Porque, en acuarela siempre, porque es lo que es fácil de vender. Entonces esta la tenía allí en el estudio y me acordé que la tenía, las puse una de la otra, coinciden prácticamente en el tamaño. Digo, pues nada, estas son perfectas para la exposición, por lo cual ese es el motivo por el que lo traje. Como aportación, como novedad, os diré que esto es una acuarela. Es una acuarela. Yo allí no lo he puesto técnica mixta, pero ya tengo muchísimas, llevo años trabajando en esto. Y digo, pues lo digo, es una acuarela. Porque normalmente se piensa que una acuarela, pues un papelito donde yo hago 3 manchitas con colores muy desvaídos, colores muy pastelitos, y no, la acuarela es un mundo tremendo. Yo doy clases de acuarela y se lo digo a mis alumnos, porque piensan eso, traen un papelito chiquitito, hacen 3 cositas, y la acuarela, yo lo que estoy haciendo es investigar ahora mismo. Es acuarela pura y dura. La acuarela es simplemente el procedimiento que empleamos, igual que se emplea el óleo, o el acrílico, o el wash, o lo que sea. La acuarela es goma arábiga como aglutinante y pigmento, punto. Y esto es goma arábiga como aglutinante y punto. El blanco nunca se usa. Ahí no hay blanco, ahí no hay pintura blanca. A pesar de que veis el contraste tan grande de estos focos de luz, el blanco no existe, ese es el blanco del fondo. Ahí no se ha empleado blanco ni se ha empleado negro.
Yo en acuarela nunca empleo ni blanco ni negro. Los negros, los oscuros, siempre sí acerqué. Después veréis que hay tendencia de grises muy oscuros con tendencia siempre a un tono cálido o a un tono frío. Lo que estoy trabajando es sobre qué pinto la acuarela. Entonces altero ciertas cosas, no está pintado sobre papel, está pintado sobre madera con una serie de preparaciones, entonces voy preparando fórmulas. Hombre, tengo la ventaja de que yo estudié restauración y entonces, claro, en restauración tenemos ciertos conocimientos de química, que es lo que pongo en práctica, y entonces voy anotando, cada cuadro tiene una fichita, con esta, pues no sé, pues lleva 15 o 16 tipos diferentes de técnicas, y lo que hago es preparar la tabla, simplemente preparo la tabla con un material que acepte la acuarela, porque la acuarela, el aglutinante de la goma arábiga no es como el óleo, que es el aceite de linaza, que le da mucho, es más dureza, es más duradera, la acuarela no, entonces tengo que alterar de alguna manera para que sí lo sea, y para que sea dura, y para que podamos golpearla y no se estropee. Y esta, bueno, es la aportación, ya después lo veis de cerca cuando terminemos si queréis, veréis la textura. Hay otras texturas de color y matéricas y visuales a partir de veladura, porque todos son veladuras, son capas de color sobrepuestas unas a otras que siempre están dejando ver las capas que están debajo. Eso solamente se puede hacer con acuarela o con óleo a base de veladura o con pintura acrílica a base de veladura, pero son pinturas opacas y estas son todas pinturas transparentes, por eso tiene esa riqueza de color, porque estamos viendo, nosotros el color lo vemos no por la luz reflejada, que se refleja la luz y vemos el color, sino que la luz atraviesa el color, se refleja en el fondo y vuelve a atravesar, por lo cual atraviesa 2 veces el color. Y podemos llegar a esa saturación del color, que es lo que estoy buscando. Estos son pruebas solamente. Empecé haciendo tablitas de prueba, después digo, bueno, ¿para qué hago tablitas de prueba que después las tengo que tirar? Entonces, bueno, empecé a hacer ya tablitas más grandes, pintaba cosas, y estos son pruebas que fui haciendo. Y bueno, podríamos hablar mucho más, pero bueno, no me voy a parar un poco, porque no pensaba hablar mucho, porque a mí no me gusta hablar sobre ahora. Quiero que cada uno vea lo que quiere, interprete lo que quiera. Así que nada, muchas gracias. Si tenía alguna pregunta, me lo podía hacer. Decía Pedro que la única forma de conseguir esa veladuras exactamente era mediante la superposición de diferentes capas y demás. Bueno, esto es otro ejemplo completamente diferente que se basa en los mismos principios. Yo trabajo en digital. Mi pintura es digital, yo trabajo con técnicas digitales y me baso en los mismos principios que ha contado Pedro. Yo trabajo con diferentes capas y voy aportando diferentes texturas, luminosidades y lo hago también trabajando con esa superposición de capas. El arte digital me permite exactamente lo mismo con técnicas completamente diferentes. Yo trabajo también con distintas opacidades. Yo puedo controlar la opacidad de cada una de mis capas y voy creando también la obra que me interesa. Fijaros en la composición, yo en este caso he querido hacer un guiño también a los clásicos. A mí me gusta mucho utilizar elementos clásicos en la composición de mis obras. En este caso, el tema del desnudo, en las figuras humanas, luego una composición casi triangular, no sé si conocéis la obra de Pedro Almodóvar, La ley del deseo, es un triángulo amoroso. En este caso no quise representar las 3 figuras que en un principio participan de la obra, y lo que hice fue utilizar el elemento del faro, que dentro de la obra de Pedro Almodóvar se desarrolla aquí en Tarifa, y utilicé un faro que me sirviera de contraposición a lo que era el triángulo amoroso. Fijaros, yo también utilizo símbolos y demás. En este caso, un corazón con un puñal atravesado. Una cinta roja que lo que hace es
simbolizar lo que es el deseo y al mismo tiempo la pasión. Utilizo colores que en este caso me retrotraían un poco a lo que sería la pintura renacentista. Fijaros, el rojo, el azul y el verde son 3 pigmentos, los colores más luminosos y eran los más difíciles de utilizar, eran los más caros. En el caso del rojo se utilizaba, antes de la introducción del carmín americano, cuando descubrimos América, se utilizaba una cochinilla que es el que da nombre al rojo carmín. Y se utilizaba en ciertos momentos porque era un pigmento bastante caro. Fijaros, para obtener 50 gramos de rojo carmín se necesitaba 1 kilo de cochinilla. Entonces era un pigmento que era difícil de conseguir. Los azules se conseguían, los azules ultramares y las azuritas eran pigmentos también minerales bastante caros. Entonces era una forma de utilizarlos con cierta mesura, dependiendo de lo que iba a pagar el cliente o el mecenas, pues utilizaban más cantidad de azul o menos cantidad de azul. Los verdes malaquitas exactamente lo mismo, ¿no? Eran pigmentos que eran difíciles de conseguir porque eran bastante caros. En mi caso utilizo lo que es últimamente me he basado en lo que es la fragilidad del ser humano. La forma que yo tengo de explicar esa fragilidad en mis obras es utilizando la desfiguración de las figuras. Entonces lo que hago es desfigurar las obras para simbolizar lo que es la fragilidad del cuerpo humano. Y bueno, esa es la forma que tengo. Yo normalmente trabajo en 2 planos diferentes. Por un lado, trabajo lo que es la figura, la figura principal, y por otro el fondo. Y a partir de ahí voy creando la composición y voy añadiendo elementos diferentes. Le voy añadiendo texturas, como decían los compañeros. Si os fijáis y os acercáis, vais a ver que hay muchísimas texturas que se crean superponiendo capas. Juego con las transparencias, con las sombras y voy creando lo que es la obra final. Mi obra final puede ir evolucionando y entonces desde una idea preconcebida que tengo pues voy añadiendo capas sucesivas y pueden ir alterando lo que es el final de mi obra. Y la ventaja que tengo que es una obra que se puede alterar, que se puede cambiar con bastante más facilidad que mis compañeros. Yo simplemente añado unas nuevas capas, elimino el fondo, cambio lo que es la luminosidad, la forma de superponer esas capas, porque en el digital tenemos una ventaja. Yo una misma capa la puedo utilizar de diferentes formas. Puedo utilizar solo las partes más claras de esa capa, puedo utilizar las partes más oscuras, puedo hacer una inversión de colores. Entonces me permite jugar con una serie de técnicas que a lo mejor en las técnicas tradicionales es más difíciles de realizar. Y de esa forma puedo ir alterando lo que es la terminación de la obra hasta que yo consigo algo que me interesa. A ver, sabéis que mi trabajo con el dibujo, sobre todo en los últimos años, tiene una temática sobre todo animalista, ecologista, medioambientalista. Me preocupa mucho el tema de luchar por los derechos de los animales y últimamente me está preocupando mucho el tema del consumo. Creo que uno de los grandes paradigmas que tenemos la humanidad ahora mismo es cambiar nuestro modelo de consumo. Creo que el planeta tiene unos recursos finitos y si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo, vamos al desastre, ¿no? Entonces me enfoco mucho últimamente en ese tema del consumo. Mi trabajo, por tanto, no tenía nada que ver con el tema de audiovisuales ni de series. Cada vez veo menos televisión, cada vez veo menos series, entonces estaba un poco como fuera de ese mundo. Pero yo creo que el destino tiene sus propias reglas. Y un día cuando salí del trabajo, viendo de camino para casa, paso por el escaparate de una tienda que vende artículos de regalo, y en el escaparate había unos gnomos de porcelana, que fue como un amor a primera vista, fue un flechazo. Yo los vi y dije, esas texturitas, esos brillitos, esas formas así tan suaves, digo, yo esas las tengo que dibujar. Le hice una foto del escaparate y me fui, para los 2 días entré y me llevé un gnomo para casa. Y me lo llevé para mi casa, me lo puse en la mesa de dibujo y estando dibujando, fue cuando creo que me llamó Olga Ojero, no recuerdo, y me dijo, oye, mira que estamos con una exposición, y yo estaba hablando con ellos y decía,
pero si yo lo que tengo dibujado no tiene nada que ver con las series ni con la televisión. Y estaba el gnomo allí en la mesa y me miró y dijo, pues ya está, pues aquí está David el gnomo, y ya está hecho, ya está hecho. Y entonces por eso es una obra que no se llama David el gnomo, le puse 7 veces más fuerte que tú, que es un guiño para la gente que tenemos ya cierta edad y que vimos la serie en su día, aquella canción que decía, soy 7 veces más fuerte que tú, y veloz. Ahora podemos cantar aquí todo, ¿verdad? Si nos ponemos. Y entonces eso es simplemente cuando yo trabajo los temas del consumo, lo hago desde 2 enfoques, o bien me fijo en la sobreproducción muchas veces de objetos que consumimos y que no necesitamos, muchas veces un consumo que verdaderamente son artículos que no necesitamos, y entonces me voy y dibujo o bien una estantería llena de peluche o elementos que sobrecargan esa producción, o me gusta también extraer un elemento y dejarlo flotando en el vacío, precisamente porque le dan más protagonismo y hace que quizás nos fijemos más en el objeto en sí y reflexionemos sobre esos temas que a mí me preocupan, ¿no? Luego técnicamente es lápiz de color sobre papel, tiene un poco de grafito también y bueno, yo soy muy meticuloso a la hora de fijarme en las texturas, en los brillitos, y bueno, yo lo que decía Pedro, ¿no? Pedro, de que hay un proceso previo de trabajo, es que yo la reflexión esa la hago a diario, entonces muchas veces cuando me encuentro con un objeto así que creo que conecta conmigo, simplemente lo cojo, trabajo alguna foto, mis bocetos son digitales también, los hago previamente en Photoshop, y cuando voy a trabajar, yo siempre digo que yo no aboceto, en el papel yo no aboceto, yo trazo una cuadrícula y yo empiezo a dibujar y conforme voy bajando voy dejando el dibujo terminado. No hago un boceto general y luego voy afinando, sino que conforme voy bajando el dibujo va quedando terminado. Y... Vamos a ver. Lo primero que tendría que decir es una frase de Edward Hopper, el pintor neorrealista americano, que dice que algo así como que si se pudiera expresar con palabras, no merecería la pena pintar. Entonces, sobra todo lo que vaya a contar ahora, ¿no? Entonces yo lo que hago es una pintura realista que está inspirada en los paisajistas holandeses del siglo XVII, y lo que me preocupa más es la atmósfera de la pintura. Si hubiera sabido el nivel que iba a haber en esta exposición, hubiera intentado traer algo más grande, pero bueno, esto es... dentro de que hago paisajes que intento darle oscuridad y atmósfera que recuerden un poco ese tipo de pintura antigua, siempre meto elementos contemporáneos, autopistas, coches, en este caso un parking, porque bueno, me basé en la película esta de Nomadland se llama, ¿no? Que me parece un peliculón, vamos. Y bueno, después de ver la película, elegí una serie de fotogramas y este me pareció que era el que nos podía resultar más cercano, porque me recordaba a algunos campings de Tarifa, de la zona nuestra, ¿no? Y ya está, no tengo nada más que decir. Bueno, mi técnica es pintura a óleo, pura y dura. Tardo mucho en hacer un cuadro porque voy por capas. Y espero que seque una para dar la siguiente veladura, etcétera. Y bueno, es muy detallista dentro de lo que cabe, aunque, lo repito, lo que más me interesa es crear la atmósfera, vamos, que se note, no sé, un poco atmósfera así, siempre oscura y un poco tenebrista. Y ya está, ya está todo explicado. Cuando pintas, los colores son más vivos, ¿no? Supongo. Sí. Y luego a base de veladuras los vas ofreciendo. Sí. ¿Cuántas capas lleva eso de barniz o de veladura? Yo voy barniz sobre barniz, este como mínimo 7, 8 capas de barniz puede llevar, vamos, de barnices, no toda la pintura lleva el mismo barniz, sino por partes, a lo mejor, vamos, para dar sensación de profundidad y de atmósfera, he ido recortando, ¿no? Como la técnica típica de veladuras, que una parte lleva toda una capa, otra parte lleva 2, otra lleva 3, y así superponiendo capas vamos haciendo que coja un poco de profundidad. Vamos, un poco de profundidad. ¿En cuánto tiempo te lleva un cuadro?
No sé decirte, hombre, voy haciendo varios a la vez, no, porque si no, mientras que seca uno, entonces sería muy aburrido, ¿no? Pero un cuadro, entre una cosa y otra, un mes me puede estar. Que entonces, arriba hay más capas de veladura que abajo. En este caso al revés. Atrás hay menos capas de veladuras que delante, por eso está más oscuro delante que detrás. Pero bueno, en otras ocasiones, como lo que quiero es que tenga más claridad o más atmósfera como humedad, ¿no? Entonces doy una veladura blanca más clara detrás y que va disminuyendo hacia adelante. José Manuel, ¿tú utilizas el negro o no? ¿Cómo? ¿Utilizas el color negro? Casi nada. En los muy oscuros, azul ultramar, azul cobalto, con sombra tostada. Ese es a lo mejor un toquecito de negro cuando quiero que sea muy oscuro, pero muy poquito. Pues muy bien, muchas Ya está. Bueno, yo me llamo Antonio Álvarez, algunos ya me conocéis, y este cuadro, lo primero que tengo que decir es que cuando Olga me llamó, fue Olga la que me avisó, yo no estaba pintando nada de esto, o sea que este cuadro ha sido creado desde el minuto cero para la exposición. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un trabajo aislado en la producción que yo estaba llevando a cabo y que sigo llevando a cabo en ese momento. Quiere decir que esto marca mucho el resultado de mi cuadro. ¿Por qué? Porque es un cuadro pensado desde cero. Cuando ellos me hablan de participar en una exposición colectiva sobre pintura y cine, yo le tuve que empezar a dar vueltas al motivo desde el primer momento. Y claro, me encuentro con un tema que es infinito, que tiene infinitas posibilidades, porque puede hablar de una serie, puede hablar de una película en concreto, puede hablar de una obra de teatro, puede hablar de cualquier, entre comillas, cualquier arte escénica, ¿no? El tema era muy abierto. Entonces, yo opté por coger una película que a mí me gustara muchísimo. Había varias, me hice una pequeña lista de 5 o 6, después las reduje a 3, después las reduje a 2, y como tengo la suerte que mi novia trabaja profesionalmente en el mundo del cine, pues ya lo comenté, digo, oye, tengo estas 2 películas, ¿cuál hago? Y hice Psicosis. Claro, ya está, ya habíamos acotado el terreno totalmente, ¿no? Entonces ya me puse a trabajar en Psicosis. El leitmotiv de la exposición era la relación de la pintura y el cine. Claro, se me ocurrió una idea volando, rapidísima. Yo me acordaba de que Alfred Hitchcock se había inspirado para la construcción de la casa de la película La sabéis todo el mundo, ¿no? La historia de Norman Bates, que tiene una relación, entre comillas, muy conflictiva con su madre, que marca su personalidad hasta el punto que se convierte en un psicópata y tiene su madre, en fin, que me ahorro el argumentario. ¿Qué ocurre? Que yo sabía, caí en ese momento de que Alfred Hitchcock, el cine de esa época, bebió en algunas ocasiones mucho de la pintura. Entonces la casa icónica de la película está inspirada en un cuadro de Edward Hopper que se llama Casa junto a la vía del tren. Entonces la primera idea fue clara, la primera idea fue tajante. Yo ya decidí el formato cuadrado, todavía no había decidido el tamaño, entonces la primera idea que no hice fue unir la mitad de la casa pintada por Hopper en color y la otra mitad el fotograma real de la película de Hitchcock. O sea, hacer una línea divisoria, en un lado pintar el fotograma real de la película con la casa reconstruida por Hitchcock y en el otro lado hacer una copia académica, una copia literal de la casa pintada por Hopper. Con lo cual cumplía perfectamente con lo que Olga me había pedido. Claro, las chicas son las chicas. Yo se lo comento a mi novia y me dice, Antonio, dale otra vuelta que esa idea es muy fácil. Dale otra vuelta. Como a las mujeres siempre hay que hacerle caso, sin ánimo de populismo, es la realidad, pues dice, ve la película otra vez, las dos, la primera y la segunda, total, vi las 2 películas y ya se me ocurrió esta idea. Claro, esta idea es mejor, esta idea es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya se me ocurrió hacer un fotograma de la película que no existiera. O sea, añadir un contenido
a la película de Hitchcock. Es una osadía por mi parte realmente, porque, claro, yo me planteé pintar lo que sobrevuela durante toda la película, pero que no aparece nunca, que es el trauma de Norman Bates se produce en su infancia. Claro, por eso el cuadro se llama La infancia de Norman Bates. Entonces, claro, ya lo que hice fue buscar, fijaros que el niño casi recuerda a John Fitzgerald Kennedy de chiquitito. Buscar un niño de los años 40, 50, vestido así de verano, con ropa un poco de tenis, con una apariencia de fragilidad, un poco las piernecitas, ¿no? Se ven las rodillitas, un poco de fragilidad, y la casa como elemento amenazante y la madre en la ventana mirándolo. Claro, ¿qué ocurre? Entonces es un poco como el origen de la película, ¿no? Donde surge todo, donde empieza todo. Tuve la suerte de que eso no aparece en la película. Se cuenta, se insinúa, ¿no? Sobre todo en la segunda película, cuando él sale del manicomio y vuelve a la casa, él se supone que se ha curado, pero suena el teléfono, él lo levanta y es la voz de la madre, ¡Norman! Y otra vez se le desata toda la locura. O sea, que la madre es la culpable de todo. Esto evidentemente es un tema griego. Esto ya lo hace Sófocles en el siglo VI, antes de Cristo, que Hitchcock no inventa nada. El concepto de la madre araña, ¿no? De la madre posesión del hijo. La madre se enamora del hijo, entre comillas, de manera psicopática y secuestra al hijo de tal forma que no lo deja desarrollarse como persona normal, ¿no? Entonces, claro, el cuadro no tiene nada que ver con mi pintura en general, sí, evidentemente es mi técnica, claro, es mi técnica y mi forma de trabajar actualmente y mi forma de concebir la pintura en este caso. Aunque tuviera un tema muy cinematográfico, yo tenía mucha intención de que el cuadro fuera pintura, pintura, pintura. Yo no quería un efecto fotográfico ni quería un efecto cinematográfico, yo quería un efecto pictórico, de pintura colocada sobre el lienzo a la manera tradicional, con mucho uso de textura, mucho uso de superficie, la superficie, el cuadro como superficie muy trabajada. Yo creo que la mejor definición de pintura, fijaros que hay libros que se podían llenar este edificio entero de libros solo escritos intentando definir qué es la pintura. Pues yo creo que la mejor definición que se ha dado no la dio un pintor ni un historiador del arte, la dio Oscar Wilde, que dijo que la pintura es fondo y superficie. Está dicho todo. O sea, es algo que contar y poner materia sobre una superficie plana para contar eso. Entonces, en todos mis cuadros la textura es fundamental. Y más yo creo que en esta época cibernética, de móviles, de tablets y demás, la manera que tiene la pintura de sobrevivir es de convertirse en un objeto. No diría que escultórico, pero prácticamente. Entonces, en mi caso, el uso de la textura está siempre condicionado, es un proceso acumulativo condicionado a la imagen que quiero crear. O sea, hay otra forma de utilizar la textura que es, cuando el cuadro está en blanco, aplicar una textura general de base que te anime la superficie y sobre esa textura general, ya sea secado, con gesso, con espátula, con polvo de mármol o con lo que sea, pintar la imagen encima. En mi caso no. O sea, en mi caso la pintura se va acumulando, yo hago el dibujo previamente, en este caso tenía una perspectiva, un contrapicado desde arriba, una, digamos, perspectiva cónica oblicua, pero no de dos puntos de fuga en horizontal, sino en vertical, que es una, digamos, perspectiva que se da en muy pocos elementos, que se utiliza prácticamente nada. Pero claro, como yo quería que la casa creciera y aplastara al niño, que la casa fuera como una especie de fiambrera de Tupperware, ¿no? Que tiene al niño como si fuera un mosquito dentro. Esa sensación de casa como elemento, el hogar como elemento, que es lo que habla la película, que el hogar, que para los que hemos tenido una infancia normal es un sitio maravilloso, es el cuarto de los juguetes, ¿no? Pues cuando tienes unos padres psicópatas, pues la casa se convierte en una tortura. Entonces, claro, la casa tenía que ser incómoda, la casa no puede dar... Y la madre yo la quería reducir, pero claro, en los únicos, si os fijáis, los tres únicos puntos de blanco que hay en el cuadro, blanco, blanco puro, está donde está la madre, donde está la puerta de la casa y el niño. Todo lo demás son tonos medios, de una gama muy reducida, de tierras, negros, ocres, naranja, pero 4 colores, 5 no, 3, 4 colores nada más. Entonces el cielo tenía que ser también bastante inquietante
y sobre todo buscar que la textura no sea gratuita. Solo hay un lugar, y además tengo que decir también las cosas malas del cuadro, hay los puntos más débiles, hay un lugar en el que la textura sí es gratuita, que es aquí. O sea, aquí yo manché este claro del cielo y me pareció que era demasiado plano, entonces cogí un tono gris y empecé a aplicarle un poco de dripping encima como una especie de veladura para velarlo. Ese es el único elemento donde yo he aplicado una textura con un sentido plástico de amortiguar un color claro, pero sí reconozco que es una textura pensada, que es una textura artificial, no es fruto del gesto pictórico. Esta es la forma de representar toda la vegetación de la casa. Yo marco el parterre, pero claro, yo no quiero que la vegetación, si yo la pinto de forma realista, le va a quitar iconográficamente protagonismo al niño. Entonces, la manera que tengo es de quitaros el contenido, que haya una masa de movimiento, pero que yo me ponga a pintar hoja por hoja el seto, porque si le doy la misma resolución iconográfica, tanto a lo vegetal como al niño en el mismo plano, pues compiten, se igualan y el niño no se me sale hacia adelante. Que esa es la dificultad técnica que yo tenía. Este cuadro tiene, y ya termino, dos dificultades técnicas. Uno, que cogiendo dos elementos distintos crean una unidad, porque yo por un lado tengo la casa por un lado en una fotografía y el niño por otro lado en otra fotografía que es un familiar mío. Yo no sé si habrá venido a ver la exposición, me va a pedir derecho de imagen, pero es un familiar, es un tío mío de niño. Entonces, claro, yo tengo la foto de ese familiar en blanco y negro, la foto chiquitita esa con los bordes así, antiguos, por un lado, y por otro lado tengo la foto de la casa. Claro, yo con eso tengo que crear una atmósfera común, que no se vea un collage, porque no es la idea. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad, que es, teniendo una casa tan enorme, el niño tenga más fuerza que la casa, siendo mucho más chico. Entonces ahí el uso de contraste de color es fundamental, por eso la casa está metida en la misma atmósfera del cielo y el niño, sin embargo, está mucho más contrastado en claro. Bueno, ahí tengo yo toda la tradición barroca de Rivera, de Rembrandt y de toda esta gente que te echan el cable. Esa teoría de que cuando no sabes cómo hacer una cosa, pues llamas a un maestro antiguo, maestro, ¿cómo hiciste esto? Y dices, venga, chaval, por aquí. Y te da la idea, esto es un santo de Caravaggio o de Rivera, con una luz clara y un fondo oscuro. Entonces, claro, el cuadro, en resumen, está creado para la exposición esta. No tiene nada que ver con lo que yo estoy pintando, ni yo trabajo sobre el cine, ni nada de nada. Entonces, claro, ¿qué quiero decir? Que todo eso ha condicionado el resultado final. Yo creo que ya, creo más o menos. Si tenía alguna pregunta o algo, estaré encantado en responder. Me pasa un poco como a Cecilio Chávez. No es mi obra lógica que yo suelo trabajar, que son mis paisajes, son mis dunas, mis marismas, ¿no? Y la tierra que nos rodea, ¿no? Pero también es una constante en mi vida, ¿no? El buscar momentos de silencio, como titulo este tipo de obras, ¿no? Que son interiores de catedrales, interiores de iglesias, claustros, donde yo busco ese silencio, esos momentos, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no? Y cada vez que encuentro un sitio de estos, pues entro, me relajo, me tranquilizo, pienso en la obra y me gusta representarla mucho, con lo cual también forma parte de mi vida pictórica, ¿no? Me pasa al revés como otros compañeros que han hecho un cuadro para esta exposición en algunos casos, ¿no? Yo este cuadro ya lo tenía hecho para la exposición, o sea que como formaba parte de, digo yo, ¿qué hago yo, qué pinto yo con respecto al cine? Entonces, digo, bueno, pues los interiores de iglesia, las películas medievales, las películas como por ejemplo Los Pilares de la Tierra, ese tipo de películas, digo yo, pues mira, pues le va a venir bien, no tengo que pintar otro cuadro, ya lo tengo pintado. Entonces busqué uno de ellos y lo traje. El proceso creativo de mi trabajo, el origen principal es siempre el carbón. Es decir, comienzo con un carbón que para mí, para sacar las zonas tonales, es lo mejor que encuentro. El carbón negro, busco toda la gama de grises, desde el blanco puro hasta el negro, y voy trabajando todo primero con carbón, antes de empezar a pintar. Y ahí eso me ayuda a encontrar las zonas más oscuras, las zonas más claras,
el contraste que tiene que haber entre la luz y la sombra. Una vez que está todo pintado a carbón y trabajado con el carbón, bastante intenso, bastante fuerte, pues empiezo a trabajar ya con el color, ¿no? El color, como veis, es un color que no hay mucho color, que no hay mucho color, por aquello del contraste de la oscuridad y la luz, ¿no? Mi padre me decía, el pintor gaditano Palacios Acuña, mi padre me decía siempre, el negro no se puede usar, el negro es pecado usarlo. Sin embargo, yo cuando lo descubrí, pues la verdad es que lo uso. Un poquito de negro, ¿no? Como decía, ¿quién lo decía por ahí? No me acuerdo ahora mismo. Un poquito de negro siempre viene bien. José Manuel Medina, es verdad. Un poquito de negro siempre viene bien, ¿no? Ayuda a otros colores también, ¿no? Y bueno, ya está, no me puedo extender más porque yo tampoco hablo mucho, yo pinto más que hablo. Y ahí está el cuadro, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa. ¿El marco en concreto tiene algún sentido? Bueno, tiene una historia. Te condiciona muchísimo. Tiene una Esa obra historia. sería totalmente distinta si estuvieran marcados Claro. el tablón que con ese marco. Claro. El marco es un regalo de un alumno y entonces es que no sé qué hacer con él, que pesa mucho. Yo digo, tú tráelo. Y vino el hombre cargado desde Chiclana con el marco y cuando lo tenía en el estudio, digo, bueno, pues habrá que pintar algo aquí, ¿no? Hay una marisma de Cádiz, no pega. Ni unas dunas, ni nada de eso. Entonces digo, bueno, pues entonces recurrí a mi otro proyecto, ¿no? Que son los interiores de iglesia, los momentos de silencio, y pinté. Claro que tuve que buscar un bastidor también a la medida del marco, ¿no? Yo siempre pinto sobre madera, ¿eh? Y con lo cual me gusta también buscar texturas, ¿no? Como decía Antonio, las texturas ayudan, ¿no? Todas estas cosas, la decadencia, intento representar un poco la decadencia de la iglesia, la ruina, ¿no? Y por eso son estos efectos y este tipo de cosas, ¿no? Y el marco, pues, es el apropiado para esa obra. Un marco incomparable. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, que gracias por habernos acompañado hoy. Que, bueno, ha sido difícil porque son muchos y es complicado organizarse, pero a mí esto me encanta, es lo que más me gusta, en realidad, lo que más nos gusta, ¿no? Yo creo, ¿no? Y nada, yo deseando hacer muchas más con vosotros y bueno, si podemos nos da tiempo de hacer alguna otra antes de que nos echen de aquí, ¿no? En marzo tenemos prevista una aquí también, ¿no? Bueno, en marzo tenemos prevista una, ya hablaremos de esa, pero tenemos prevista una, en la que, bueno, no ha habido ninguna de las mujeres que ha traído obra o que ha trabajado aquí, porque además están fuera y la fecha es complicada. Pero bueno, si podemos hacer la siguiente, la de marzo, sí haremos más visitas y además nos cogerá una época un poquito mejor. Así que, bueno, gracias por seguirnos, por acompañarnos y yo sé. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.